Nazario Sepúlveda. Hola. Una vez más, ¿Cómo estás? bien. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por asistir a tu sala. Porque es tu sí. sala, ¿no? Sí, así es mi propiedad de los fines de semana. Sí. ¿Cómo va la sala? ¿Bien? Bastante bien, la gente viene a ver las películas y las acepta de buen gusto. O sea, no se obliga a la gente a que le guste, sino que le conozca. Claro. Que descubra un cine diferente y a veces ni tan diferente, sencillamente que tenga calidad. Claro. Pues bueno, es una gran labor la que estás haciendo tú y la universidad, la Secretaría de Educación y Cultura. Y bueno, pues estamos aquí para hablar un poco más de la música en el cine. Yo quisiera comentar hoy una película de 1927 Ajá. que se llama The Jazz Singer. La primera película hablada de la historia del cine. Interesante. Sí, con esa nace, ¿cómo se llama? The Sound Picture. Sound Picture. Uh-huh. Una cosa interesante, aparte de que es el primer Talkie, ¿no? La primera película hablada, como tú bien lo mencionas, hay una situación muy interesante en la película que es, hay dos grupos, digamos, vulnerables simplemente por su etnicidad. Así es. Unos son los judíos en esa época y otros son los afroamericanos, ¿no? Sí. En este caso se reúnen las dos variables en un personaje, que es Al Jolson. Que un personaje que por desgracia hizo poco cine, pero dejó mucho teatro y muchos discos grabados. Así es. Y que él salía cantando por primera vez en la historia del cine y el público se encantó. Uh-huh. The Sound Picture at last. Al fin. Y sin embargo, la película no era toda hablada, tenía partes mudas todavía. Sí. Pero él salía como negro, pintado. Allá iba yo. Era un blanco judío. Además, el personaje es alguien que está relegado de su familia porque el papá quería que fuera cantor. Así es. El cantante de las ceremonias judías. En la sinagoga. Sí. Exactamente, que es muy el Yom Kippur y sí. Todas las ceremonias judías que son muy solemnes. Y hay un cantor y es por herencia, ¿no? El papá se lo haría del hijo, etcétera. Pero sí. él aparentemente, es la historia de la película, ¿no? Aparentemente se niega porque a él le gusta el jazz. Ajá. Entonces, aquí lo que me parece curioso esperamos tu comentario es ¿por qué un judío se pinta la cara de negro y aparece, o de afroamericano, y aparece en una película mainstream, o sea, una película de major, ¿no? Para el público blanco. Así es. Para el público anglosajón. Ajá. ¿Qué implicaciones sociales le ves tú a esta, para la época, digo yo, porque estamos hablando del racismo en su más, en su máxima expresión, entonces, incluso es antes del blues, que el blues empieza por ahí en los, pues sí, más o menos en los 20, pero la parte del Delta que estuvimos hablando la vez pasada, toda esa historia, esto es pues en 1927, un major film. ¿Cuál es la implicación que tú ves desde un punto de vista social, representado por el cine en este caso, de alguien que se pinta la cara de color negro? No, se acostumbraba a hacer en el teatro, Alfredo. Y muchos salían de negros sin serlo, pero eran para espectáculos de music hall, de variedad. Sí. Entonces por eso él también sale de negro cantando, pero que resulta que pongan a un judío. Es que también hay que tomar en cuenta lo siguiente: Hollywood era un reino, como que dice The Kingdom They Founded. Sí. Ellos fundaron a Hollywood y siempre ha sido judío en su mayor parte. Sí. Y entonces el hecho de que hayan puesto este actor de variedades de teatro, que era Al Jolson, y que haya salido de negro, pues nadie lo vio mal, porque decía, solo está caracterizando, pero está caracterizando la música que muchos no querían reconocer abiertamente que les gustaba, pero que sí les atraía porque era de los negros. Claro, el blues y el jazz. El blues y el jazz. Y sin embargo estaban ganando adeptos, y si salía cantándola a un negro, quién sabe cuál hubiera sido la reacción. Por eso poner a un blanco pintado caracterizado estaba teatralizada la aceptación, vamos a decir. Y la gente la aceptó porque la historia se iba por otros caminos. Era
del conflicto de padre e hijo. El conflicto familiar. Y sobre todo el seguir una vocación. Yo quiero el jazz, yo quiero la música. Sí. Pero Al Jolson, dicen que hizo pocas películas donde se le vio realmente su cara real. Blanco, como blanco que era. Sí. Pero el hecho de que la foto que se vea de que nace el cine sonoro y está la foto de él de negro cantando, sí. Y es que precisamente se le asociaba con la canción. Así es. Pero a mí me parece que probablemente había una especie de segregación hacia este papel no lo puede interpretar un afroamericano, o sea, no lo vemos, no es políticamente correcto para la época, pero vamos a pintar a alguien. Entonces, me parece una contradicción terrible, ¿no? Que sí se acepte el color, pero no el disfraz. Exactamente. El disfraz. Hay otros ejemplos. El nacimiento de una nación. Bueno, ahí sí criticaron muy duro a Griffith por pintar a blancos de negros. Exacto. Y él se quedó asombrado de la reacción que causó y parece que ya no volvió a hacerlo. Pero, pues de hecho, la costumbre de pintar a blancos de negros es más del cine mexicano que en la época de las películas aquellas de angelitos negros. Sí, cómo no. Que usar negros auténticos. Exacto. Sí. Pero en Hollywood además estaba el código Hays, que además de ser muy sexista, era muy racista. Sí. Y entonces darle una importancia a un negro y que saliera cantando ahí en la primera película sonora era algo que no iba de acuerdo con la ideología y forma de ser de ellos. Por eso, disfrázate, caracterízalo. Y serás aceptado. Y no habrá problema alguno. Sí, era eso, no habrá problema alguno. Pues muy interesantes tus opiniones respecto a la parte social y a la parte cinematográfica, en particular de esta película y en general. Continuaremos con estos comentarios en el futuro, en otros programas. Claro, hablando de la influencia de la música en Hollywood. Así es. Y de cómo el público respondía a ella la manera inconsciente, así es, pero la acepta. Okay. Muchas gracias. Gracias a ti.